Ella solo estaba haciendo su trabajo cuando la esposa del millonario de repente agarró su uniforme y lo rasgó justo delante de todos. Pero nadie en la casa estaba preparado para la reacción del millonario a continuación. Quédate conmigo porque esta historia te dejará atónito. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y decirme desde dónde nos estás viendo. Ahora, vamos a sumergirnos. La mañana comenzó como cualquier otra en la finca Harrison. Maa Thompson, de 26 años, se movía silenciosamente por los pasillos de mármol, sus pasos apenas hacían ruido en los pulcros suelos. Se conducía con una dignidad que parecía brillar incluso en su sencillo uniforme gris. Maya había estado trabajando como ama de llaves para la familia Harrison durante 8 meses y había aprendido a navegar el intrincado mundo de la riqueza con elegante gracia. La finca en sí era magnífica. Candelabros de cristal colgaban de techos que parecían estirarse hacia el cielo. Alfombras persas adornaban suelos que brillaban como espejos. Cada mueble susurraba historias de dinero antiguo y gusto exquisito. Pero debajo de toda esa belleza, las tensiones hervían como agua a punto de ebullición. Maya venía de orígenes humildes. Criada por su abuela en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Había trabajado en 2 empleos mientras estudiaba negocios en la escuela nocturna. Cuando se abrió el puesto en la finca Harrison, lo vio como algo más que un simple trabajo. Era un escalón hacia el futuro que soñaba construir. Abordaba cada tarea con tranquila determinación. Ya fuera arreglando flores en el gran vestíbulo o preparando el servicio de té de la tarde. La familia Harrison estaba compuesta por 3 personas, cada una con su propio peso. Richard Harrison, el patriarca, de 42 años, construyó su fortuna a través de inversiones inteligentes y decisiones de negocios cuidadosas. Él poseía el tipo de confianza tranquila que proviene de conocer tu valía sin necesidad de demostrársela a nadie. Sus ojos oscuros tenían sabiduría, pero también una soledad que el dinero no podía llenar del todo. Luego estaba su esposa, Victoria Harrison, rubia, hermosa y afilada como una cuchilla. Ella se había casado con la riqueza y la vestía como una armadura. Victoria venía de una familia adinerada de la vieja sociedad y entendía las reglas tácitas de su mundo mejor que nadie. Sabía a qué galas benéficas asistir, qué diseñador usar y exactamente cómo mantener la inmaculada reputación de la familia. Pero Victoria también entendía algo más. Reconocía cuando alguien amenazaba el orden meticuloso que había tardado años en construir. El tercer miembro del hogar era Emma Harrison, de 12 años, la hija de Richard de su primer matrimonio. Emma era una niña brillante con ojos curiosos y un corazón que aún no había aprendido a construir muros. Trataba a Maya con el tipo de bondad genuina que hacía que el trabajo se sintiera menos como un deber y más como un propósito. Desde el principio, Maya notó cómo los ojos de Richard se demoraban cuando servía el café de la mañana o arreglaba documentos en su estudio. No era inapropiado, pero había algo en su mirada que hacía que su corazón se acelerara de formas que intentaba ignorar. Él le hablaba de manera diferente a los demás miembros del personal, donde otros recibían asentimientos educados e instrucciones breves. Maya se encontraba inmersa en conversaciones sobre libros, eventos actuales, incluso sus opiniones sobre las obras de arte en la casa. Estos momentos preocupaban a Maya más de lo que quería admitir. Había visto lo suficiente del mundo como para saber que la admiración entre diferentes clases sociales rara vez terminaba bien para la persona con menos poder. Así que mantenía sus respuestas respetuosas pero distantes. Siempre consciente de las líneas invisibles que separaban sus mundos. Victoria Harrison no era ciega a estos intercambios. Observaba cada interacción con la aguda atención de un halcón que sobrevuela a su presa. Victoria había construido toda su identidad alrededor de ser la esposa perfecta de un hombre exitoso y no permitiría que nadie amenazara esa posición, especialmente una ama de llaves que parecía olvidar su lugar. Los problemas comenzaron pequeños, como suele ocurrir.
Victoria empezó a encontrarle fallas al trabajo de Maya de maneras que se sentían personales en lugar de profesionales. Las flores no estaban bien arregladas. La plata necesitaba más pulido. El uniforme de Maya parecía arrugado incluso cuando estaba recién planchado. Cada crítica venía con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos de Victoria, pronunciada en un tono que sonaba dulce pero que contenía veneno. Maya soportaba estos momentos con la misma gracia tranquila que le ponía a todo lo demás. Asentía educadamente, se disculpaba incluso cuando no era necesario, y simplemente trabajaba más duro. Pero por dentro sentía el peso de ser constantemente observada y juzgada por razones que no tenían nada que ver con su desempeño real. Los otros miembros del personal también empezaron a notar la tensión. La señora Chen, la anciana cocinera que había trabajado para la familia durante 15 años, negaba con la cabeza tristemente cuando la voz de Victoria se oía desde el comedor. Thomas, el jardinero, empezó a ofrecerle a Maya sonrisas alentadoras cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos. Incluso la pequeña Emma parecía sentir que algo andaba mal, aunque no podía identificar exactamente qué era. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde a finales de septiembre. Los Harrison celebraban una cena para algunos de los socios de negocios de Richard y sus esposas. Era el tipo de evento que Victoria adoraba, una oportunidad para lucir su hogar, su estatus y sus habilidades como anfitriona perfecta. El comedor se había transformado en algo digno de una revista. Las velas parpadeaban sobre la larga mesa de caoba, proyectando una luz cálida sobre copas de cristal y fina porcelana. Maya había pasado horas ayudando a preparar la velada. Había pulido cada pieza de plata hasta que brilló, arreglado orquídeas frescas en jarrones altos y planchado las servilletas de lino en cuadrados perfectos. Su uniforme estaba impecable, su cabello cuidadosamente recogido y se movía durante el servicio de la noche con la tranquila eficiencia que se había convertido en su sello distintivo. Los invitados eran impresionantes, el tipo de personas cuyos nombres aparecían en revistas de negocios y páginas de sociedad. Las conversaciones fluían sobre temas de carteras de acciones, fundaciones benéficas y próximas vacaciones en lugares que Maya solo había visto en revistas de viajes. Sirvió cada plato con cuidadosa atención, asegurándose de que los vasos de agua se mantuvieran llenos y los platos se retiraran precisamente en los momentos adecuados. Todo parecía ir perfectamente hasta el momento en que no fue así. Maya estaba recogiendo los platos de postre de la mesa, moviéndose con la misma gracia cuidadosa que había mantenido toda la noche. Los invitados estaban inmersos en una animada conversación sobre una reciente subasta de arte, sus voces creando un agradable zumbido en la sala iluminada por las velas. Fue entonces cuando la voz de Victoria atravesó el aire como un cuchillo. Las palabras que pronunció cambiarían todo lo que siguió, poniendo en marcha acontecimientos que nadie en esa habitación podría haber predicho. La elegante cena estaba a punto de convertirse en el escenario de una confrontación que revelaría el verdadero carácter de todos los involucrados. Mientras Maya alcanzaba el último plato, completamente ajena a lo que estaba a punto de ocurrir, el peso de meses de tensión estaba a punto de explotar de una manera que dejaría a toda la casa cuestionando todo lo que creían saber sobre el poder, la dignidad y lo que realmente significa defender lo que es correcto. El silencio que estaba a punto de llenar ese comedor sería el tipo de silencio que lo cambia todo para siempre. Victoria Harrison se levantó de su silla con la gracia fluida de alguien que había pasado años perfeccionando cada movimiento para un máximo impacto. Su vestido de seda champán captaba la luz de las velas mientras se movía, creando un brillo casi etéreo alrededor de su figura, pero no había nada celestial en la expresión de su rostro. Maya, la voz de Victoria resonó por el comedor con una claridad cristalina. Todas las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino de los labios. El cambio repentino en la atmósfera fue tan completo que incluso la llama de las velas pareció parpadear en respuesta.
Maya levantó la vista del plato que sostenía, sus ojos oscuros abiertos por la confusión. No había hecho nada malo, no había dicho nada fuera de lugar. Sin embargo, algo en el tono de Victoria le hizo sentir un nudo en el estómago. «Ven aquí, por favor», continuó Victoria, su sonrisa tan afilada como para cortar cristal. El por favor fue pronunciado como un arma envuelta en seda. Maya bajó el plato con manos temblorosas y dio un paso adelante. Podía sentir cada par de ojos en la habitación siguiendo su movimiento. Los socios de negocios y sus esposas se habían quedado completamente quietos, sintiendo el drama pero sin entender aún su naturaleza. Este era el tipo de momento del que se susurraría en los clubes de campo durante meses. Richard Harrison estaba sentado a la cabecera de la mesa, su mandíbula tensa mientras observaba a su esposa con creciente preocupación. Conocía esa mirada en los ojos de Victoria. La había visto antes cuando se sentía amenazada o desafiada. Pero nunca la había visto dirigida a alguien tan indefenso. «Señoras y caballeros», anunció Victoria a la sala, su voz con la proyección practicada de alguien acostumbrado a imponer atención, «creo que estamos presenciando algo bastante notable esta noche. Nuestra ayuda parece haber olvidado completamente su lugar». A Maya se le cortó la respiración. La acusación flotaba en el aire como gas venenoso, filtrándose en cada rincón de la habitación. Quería preguntar qué había hecho mal, quería defenderse. Pero años de trabajar en casas como esta le habían enseñado que a veces el silencio era el único escudo disponible. «Victoria», la voz de Richard llevaba un tono de advertencia que hizo que varios invitados miraran nerviosamente entre el marido y la mujer. Quizás esta conversación debería esperar hasta después de la cena, pero Victoria estaba más allá de escuchar razones. Meses de ver los ojos de su marido seguir a Maya por su casa habían culminado en este momento. Cada conversación educada que Richard había compartido con la joven, cada sonrisa que le había ofrecido, cada instancia en la que había tratado a Maya como un ser humano en lugar de una ayuda invisible, había alimentado el creciente resentimiento de Victoria. «No, cariño», respondió Victoria dulcemente, sin apartar los ojos de Maya. «Creo que nuestros invitados deberían ver exactamente qué tipo de personal hemos estado albergando en nuestra casa. El tipo que cree que puede vestirse y jugar a ser algo que no es». El uniforme de Maya era el mismo vestido gris que usaba todos los días, planchado y limpio, y completamente apropiado. Pero de pie allí bajo la mirada fulminante de Victoria, se sentía expuesta de maneras que no tenían nada que ver con la ropa. La señora Patterson, la esposa del socio de negocios de Richard, se movió incómodamente en su asiento. Ella había empleado innumerables amas de llaves a lo largo de los años y nunca había visto a una tratada con tanta crueldad pública. La joven que estaba ante ellos se conducía con más dignidad que muchas damas de la sociedad que la señora Patterson conocía. «Victoria, por favor», Richard intentó de nuevo, su voz más tensa ahora. Podía ver el dolor floreciendo en los ojos de Maya. Podía sentir la incómoda tensión que irradiaba de sus invitados. Esta cena se suponía que debía consolidar importantes relaciones comerciales, no destruirlas con dramas innecesarios. Pero Victoria Harrison había pasado demasiadas noches sin dormir imaginando amenazas a su mundo cuidadosamente construido. Se había casado con Richard no solo por amor, sino por seguridad, por estatus, por la vida que su dinero podía proporcionar. La idea de perder algo de eso ante una joven con ojos amables y genuina calidez la había llevado más allá del punto de la razón. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», le preguntó Victoria a Maya, rodeándola como un depredador. «Veo a alguien que ha olvidado que esta no es tu casa. Estas no son tus personas. Este no es tu mundo». Las manos de Maya se apretaron a los costados, pero mantuvo la voz firme. «Conozco mi lugar, señora Harrison. Nunca lo he olvidado». «No lo has hecho», la risa de Victoria fue aguda y quebradiza.
Entonces, ¿por qué caminas por mis pasillos como si pertenecieras aquí? ¿Por qué le hablas a mi marido como si fueran iguales? ¿Por qué miras mi vida como si alguna vez pudiera ser parte de ella? Las preguntas golpearon a Maya como golpes físicos. Había sido tan cuidadosa, tan profesional, tan respetuosa con cada límite. Sin embargo, de alguna manera, su propia existencia se había convertido en una amenaza en la mente de Victoria. La joven ama Harrison apareció en la entrada, atraída por las voces elevadas. Sus ojos de 12 años observaron la escena con creciente alarma. Maya la había ayudado con la tarea el día anterior, había escuchado pacientemente mientras Emma practicaba sus piezas de piano. Ahora, la mujer que le había mostrado tanta amabilidad estaba de pie en medio del comedor, con aspecto de que podría llorar. Mamá, la voz de Emma era pequeña y confusa. ¿Qué está pasando? Ve a tu habitación, Emma, ordenó Richard. Su voz era más dura de lo que su hija la había oído nunca. Podía ver a dónde se dirigía esto y no quería que su hija presenciara lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Emma no se movió. Algo en su joven corazón reconoció la injusticia cuando la vio. Incluso si no entendía completamente las complejidades adultas en juego. La sonrisa de Victoria se hizo más amplia y peligrosa. Ahora tenía una audiencia, testigos para establecer de una vez por todas el orden natural de su hogar. Con deliberada lentitud, extendió la mano y agarró el cuello del uniforme de Maya. Déjame recordarte, dijo Victoria, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón de la habitación, exactamente lo que eres en esta casa. La tela era de algodón resistente, diseñada para soportar el desgaste diario del trabajo honesto. Pero bajo los dedos cuidados de Victoria, comenzó a rasgarse con un sonido que pareció resonar en las paredes del comedor como un trueno. El ruido de desgarro continuó durante lo que pareció una eternidad, exponiendo el hombro de Maya y la sencilla camisola blanca que llevaba debajo. Maya jadeó y tropezó hacia atrás, agarrándose los bordes desgarrados de su uniforme al pecho. Las lágrimas de humillación brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí. No delante de todos. El comedor había quedado completamente en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Maya. Varias de las mujeres de la mesa desviaron la mirada avergonzadas, mientras los hombres se removían incómodos en sus asientos. Esto había traspasado todos los límites de la decencia y la civilidad. Emma Harrison soltó un pequeño grito desde la puerta. Su joven mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. La Maya que ella conocía era amable y gentil, alguien que nunca merecía tal crueldad. Y entonces Richard Harrison se levantó. La silla raspó el suelo de mármol con un sonido que cortó el silencio como un disparo. Richard Harrison se levantó lentamente, su figura de 1,80 y tantos desplegándose con deliberada precisión. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él, esperando ver cómo el dueño de la casa respondería a la sorprendente exhibición de su esposa. Por un momento que se estiró como la eternidad, Richard no dijo nada. Sus ojos oscuros pasaron del rostro enrojecido de su esposa al uniforme desgarrado de Maya, y luego a los rostros de sus invitados a la cena, que permanecían congelados en un silencio incómodo. El peso de su mirada parecía aplastar toda la habitación. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero llevaba la autoridad inconfundible de un hombre que había construido imperios con sus palabras. Victoria. La única palabra flotó en el aire como un juicio. La expresión triunfante de Victoria comenzó a flaquear. Había esperado apoyo o al menos una aceptación silenciosa de sus acciones. En cambio, vio algo en los ojos de su marido que le heló el estómago. Lo que acabas de hacer, continuó Richard, su voz volviéndose más firme con cada palabra, es imperdonable. Una inspiración colectiva recorrió el comedor. La mano de la señora Patterson voló a su collar de perlas. El señor Westbrook casi se ahogó con su vino.
Nadie había esperado este giro de los acontecimientos. El rostro de Victoria palideció bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. Richard, no entiendes. Ella ha estado. No, la voz de Richard cortó sus protestas como una cuchilla. Tú no entiendes. Maya Thompson no es solo una empleada en esta casa. Es un ser humano que merece respeto y dignidad. Algo que tú has fallado completamente en proporcionar. Maya permanecía inmóvil, agarrándose el uniforme desgarrado, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Nunca había esperado que nadie la defendiera, mucho menos el hombre cuya esposa acababa de humillarla frente a una habitación llena de extraños. Richard se movió alrededor de la mesa con pasos medidos hasta que se paró directamente frente a Maya. Sin dudarlo, se quitó su propia chaqueta de cena, una pieza perfectamente hecha a medida que probablemente costaba más de lo que Maya ganaba en 3 meses. Con manos gentiles, la colocó sobre sus hombros, protegiéndola de las miradas. Lo siento profundamente, le dijo a Maya, su voz lo suficientemente suave como para que solo ella pudiera escuchar. Nadie debería ser tratado de la manera en que fuiste tratada, especialmente no en mi casa. Emma Harrison dio un paso tentativo hacia la habitación. Su joven rostro estaba surcado de lágrimas. Nunca había visto a adultos comportarse de esta manera. Nunca había presenciado tanta crueldad seguida de tanta amabilidad. La confusión en su rostro era desgarradora. Richard se volvió para enfrentar a la habitación. Su postura protectora frente a Maya era inconfundible. Señoras y caballeros, debo pedirles que perdonen esta desafortunada interrupción de nuestra velada. Mi esposa claramente se ha olvidado de sí misma esta noche. La boca de Victoria se abrió y se cerró como un pez boqueando por aire. El rechazo público de sus acciones fue peor que cualquier discusión privada que pudieran haber tenido. Su imagen cuidadosamente construida como la esposa perfecta de sociedad se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Cómo te atreves?, susurró, su voz temblaba de rabia y humillación. ¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de nuestros invitados por una simple ama de llaves? La mandíbula de Richard se tensó, pero su voz permaneció controlada. La única persona que ha sido avergonzada aquí esta noche es Maya, y la persona responsable de esa vergüenza eres tú. El señor Westbrook carraspeó incómodo. Quizás deberíamos dar por terminada la noche, sugirió, ya buscando la mano de su esposa. Los otros invitados comenzaron a murmurar su acuerdo, ansiosos por escapar de la atmósfera tóxica que había consumido lo que debería haber sido una elegante cena. Pero Richard no había terminado. Había pasado meses observando las sutiles crueldades de su esposa hacia Maya, optando por ignorarlas en nombre de mantener la paz. Esta noche le había mostrado el costo de ese silencio. Antes de que alguien se vaya, anunció Richard, su voz llegando a cada rincón de la habitación, quiero que todos sepan algo sobre la mujer cuya dignidad acaba de ser agredida delante de ustedes. Los ojos de Maya se abrieron con alarma. No quería más atención. No quería convertirse en el centro de más drama. Pero la mano de Richard en su hombro era suave pero firme, manteniéndola en su lugar. Maya Thompson se graduó con honores de la universidad comunitaria mientras trabajaba en 2 empleos para mantenerse a sí misma y a su abuela enferma, continuó Richard. Habla 3 idiomas con fluidez y ha sido aceptada en el programa de negocios de la Universidad Estatal para el próximo otoño. Ha mostrado más gracia, inteligencia y verdadera clase en 8 meses de lo que algunas personas logran en toda una vida. Las palabras cayeron en la habitación como rayos. Varios de los invitados se mostraron avergonzados de su anterior silencio. La señora Patterson asintió lentamente, el reconocimiento y el respeto asomando en sus ojos. El rostro de Victoria había pasado de pálido a rojo intenso. La defiendes a ella por encima de tu propia familia, siseó. ¿Por encima de tu propia esposa? Defiendo lo que es correcto, respondió Richard con firmeza.
Algo que nunca debería requerir una elección entre la familia y la conciencia. La joven Emma finalmente encontró su voz. Maya me ayuda con la tarea, dijo en voz baja, sus palabras resonando claramente en la silenciosa habitación. Hace el mejor chocolate caliente cuando estoy triste. Nunca grita ni se enfada, incluso cuando derramo cosas. El simple testimonio de una niña caló más hondo que cualquier discurso adulto. Pintó una imagen de Maya que contrastaba fuertemente con la amenaza que Victoria había imaginado que era. El doctor Morrison, uno de los socios de Richard desde hacía mucho tiempo, se levantó lentamente de su asiento. Richard, creo que hablo en nombre de todos aquí cuando digo que lo que presenciamos esta noche fue profundamente inquietante. No el comportamiento de la señorita Thompson, que fue ejemplar bajo circunstancias imposibles, sino el trato que recibió. Un murmullo de acuerdo recorrió a los invitados restantes. Victoria miró a su alrededor desesperadamente, buscando aunque fuera un aliado, pero solo encontró caras desaprobadoras mirándola fijamente. Maya finalmente encontró su voz, aunque apenas era un susurro. Señor Harrison, debería irme. No quiero causar más problemas a su familia. No has causado ningún problema, Richard. Dijo firmemente, y no te irás a ninguna parte hasta que hayamos resuelto esto correctamente. Se volvió para dirigirse a sus invitados una vez más. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, pero creo que es mejor que terminemos la velada aquí. Necesito tener algunas conversaciones muy serias con mi familia. Los invitados comenzaron a salir, pero no antes de que varios de ellos se acercaran directamente a Maya. La señora Patterson le entregó una tarjeta de presentación. Mi hija podría necesitar clases particulares de idiomas, dijo en voz baja, por favor, llámame. El doctor Morrison también se detuvo junto a ella, joven, si alguna vez necesita una referencia para cualquier cosa, por favor no dude en pedírmela. Lo que mostró esta noche requirió mucho carácter. Cuando el último invitado se fue, la familia Harrison se quedó sola en su comedor. Los elegantes arreglos de mesa ahora parecían accesorios en una obra de teatro que había salido horriblemente mal. Las velas aún parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero el calor había desaparecido por completo de la habitación. Victoria permanecía aislada por sus propias acciones, dándose cuenta quizás por primera vez de que su comportamiento tenía consecuencias más allá de sus deseos inmediatos. El respeto que había dado por sentado se estaba evaporando ante sus ojos. Richard miró a su hija, luego a Maya, y finalmente a su esposa. La conversación que estaba a punto de ocurrir determinaría el futuro de todos en esa habitación. Emma, cariño, dijo suavemente, por favor, sube. Maya, ¿te importaría quedarte unos minutos? Necesitamos hablar. Maya asintió en silencio, todavía envuelta en la chaqueta de Richard, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. Su vida había cambiado para siempre en el transcurso de una sola noche, aunque aún no entendía cuán completamente. El ajuste de cuentas que siguió revelaría verdades que habían estado ocultas bajo la superficie de su hogar aparentemente perfecto. Y antes de que la noche terminara, todos entenderían que a veces el mayor coraje no proviene de aquellos con poder, sino de aquellos que defienden a otros que no tienen ninguno. El uniforme desgarrado se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande que un solo acto de crueldad. Había expuesto las fallas que corrían por su mundo y ahora todos tendrían que decidir a qué lado realmente pertenecían. El silencio en el comedor se sentía lo suficientemente pesado como para aplastar diamantes. Richard Harrison se interpuso entre su esposa y Maya, su presencia creando un escudo invisible que nadie se atrevía a cruzar. El peso de lo que acababa de suceder oprimía a todos como una fuerza física. La respiración de Victoria era corta y agitada. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a su alrededor y podía sentir cómo los cimientos de todo lo que había edificado comenzaban a resquebrajarse.
Las miradas de desaprobación de sus invitados al marcharse ardían en su memoria como marcas en su alma. Papá, la voz de Emma tembló desde la puerta. No se había movido a pesar de que le habían dicho que subiera. Algo dentro de su corazón de 12 años sabía que este momento cambiaría todo y no podía soportar perdérselo. La expresión de Rachel se suavizó cuando miró a su hija. Ven aquí, cariño. Abrió un brazo mientras mantenía el otro protectoramente cerca de Maya. Emma corrió hacia él, enterrando su rostro contra su costado. ¿Por qué mamá lastimó a Maya?, susurró Emma, pero en el silencio sepulcral de la habitación, todos escucharon sus palabras claramente. La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Victoria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía explicar los celos y la inseguridad a una niña? ¿Cómo podía justificar la crueldad en términos que no destruyeran la fe de su hija en ella? Maya se movió incómodamente, la chaqueta de Rachel todavía sobre sus hombros. La tela olía a colonia cara y a seguridad, pero se sentía como una intrusa al usarla. Señor Harrison, quizás debería irme. Esto es un asunto familiar ahora. No, la voz de Rachel era firme pero gentil. Tú eres parte de esta conversación, Maya. Lo que te pasó esta noche ocurrió en mi casa, bajo mi techo, y asumo toda la responsabilidad por haber permitido que llegara tan lejos. Victoria finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ahogado. ¿Permitir que llegara tan lejos? Richard, estás hablando como si yo fuera la villana, ¿no? Las palabras vinieron de Emma y golpearon a Victoria como un golpe físico. Su propia hija la miraba con una confusión y decepción que calaban más hondo que cualquier crítica de extraños. Victoria se tambaleó hacia atrás como si la hubieran abofeteado. Emma, no entiendes. Los adultos tienen sentimientos complicados que los niños no pueden comprender. Entiendo cuando alguien está siendo malo, respondió Emma con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Maya nunca hizo nada malo. Me ayuda con la tarea. Me hace reír cuando estoy triste. Nunca grita, ni rompe cosas, ni hace llorar a la gente. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de Victoria. Miró desesperadamente a Rachel buscando alguna señal de apoyo. Pero sus ojos se habían vuelto fríos de una manera que nunca antes había visto. Victoria, dijo Rachel lentamente, necesito que me expliques qué creíste que estabas logrando esta noche. Ayúdame a entender que podría justificar humillar a alguien que no ha hecho nada más que servir a nuestra familia con dignidad y gracia. Maya sintió que las lágrimas volvían a asomar. Había pasado tantos meses siendo cuidadosa, siendo invisible, tratando de no alterar el delicado equilibrio del hogar. Sin embargo, de alguna manera, su propia existencia se había convertido en un problema que necesitaba solución. Estaba protegiendo a nuestra familia, dijo Victoria, su voz creciendo en fuerza a medida que la desesperación la alimentaba. Estaba protegiendo nuestro matrimonio, nuestra reputación, nuestra forma de vida. ¿Crees que no veo la forma en que la miras, la forma en que le hablas como si fuera tu igual? La acusación flotó entre ellos como un cable pelado. La mandíbula de Rachel se tensó y Maya sintió que sus mejillas se enrojecían de vergüenza y bochorno. Ella también había notado esos momentos, había tratado de desalentarlos sin ser irrespetuosa. La forma en que trato a Maya, dijo Rachel con cuidado, es la forma en que trato a cada ser humano que merece respeto. Si ves algo inapropiado en la decencia humana básica, entonces el problema radica en tu perspectiva, no en mi comportamiento. Victoria se rió amargamente. Decencia humana básica, Richard, ella es la sirvienta. Hay límites, expectativas, formas de hacer las cosas en familias como la nuestra. No tienes conversaciones íntimas con el personal. No buscas sus opiniones sobre arte y literatura. No esperas verlos cada mañana como lo haces con ella. A Maya se le cortó la respiración.
No tenía idea de que Victoria había estado observando tan de cerca, catalogando cada interacción, construyendo un caso contra su presencia en su hogar. El peso de ese escrutinio se sentía sofocante. Lo siento, susurró Maya, finalmente encontrando su voz. Nunca quise causar problemas entre usted y su esposo. Solo estaba tratando de hacer bien mi trabajo. Tu trabajo, escupió Victoria, no incluye convertirse en el confidente de mi marido. O en la madre sustituta de mi hija. Ya es suficiente, la voz de Richard resonó como un trueno. Maya no ha sido más que profesional y apropiada. El hecho de que trate a Emma con amabilidad y mantenga conversaciones educadas conmigo no la convierte en una amenaza para nuestra familia. La convierte en un ser humano decente. Emma tiró de la camisa de su padre. ¿Qué significa madre sustituta? La pregunta inocente atravesó la tensión adulta como una espada. El rostro de Victoria se arrugó al darse cuenta de que su hija había oído sus crueles palabras. Maya sintió náuseas ante la implicación de que de alguna manera había estado tratando de reemplazar a la madre de Emma. No significa nada, cariño, dijo Richard suavemente, acariciando el cabello de Emma. Tu madre está molesta y dice cosas que no quiere decir. Pero los ojos de Victoria brillaron con renovada furia. No me digas lo que quiero decir, Richard. Quiero decir cada palabra. Mírala ahí de pie con tu chaqueta como si perteneciera a esta familia. Mira cómo Emma corre a defenderla. Mira cómo la proteges a ella por encima de tu propia esposa. El dolor en la voz de Victoria era real, incluso si sus métodos eran inexcusables. Maya podía oír el miedo bajo la ira. El terror de perder todo lo que le importaba, pero comprender la motivación de Victoria no excusaba la crueldad de sus acciones. Señora Harrison, dijo Maya suavemente, nunca quise interponerme entre usted y su familia. Si mi presencia aquí le causa angustia, buscaré otro puesto. No quiero ser la fuente de conflicto en su hogar. ¿Ves? Victoria se volvió hacia Richard triunfalmente. Incluso ella sabe que no pertenece aquí. Pero Richard negó con la cabeza firmemente. Maya, no te irás a ninguna parte. No has hecho nada malo y no permitiré que seas castigada por las inseguridades de mi esposa. La palabra inseguridades golpeó a Victoria como un golpe físico. En todos sus años de matrimonio, Richard nunca había desestimado sus preocupaciones tan fríamente. Se sintió cada vez más pequeña, menos importante, reemplazable de maneras que la aterraban. Inseguridades, la voz de Victoria se elevó a casi un chillido. Es así como lo llamas cuando una esposa nota que su marido se está enamorando de otra mujer. La acusación explotó en la habitación como una bomba. Emma jadeó y miró a sus padres con los ojos muy abiertos y asustados. Maya sintió que la sangre se le escapaba del rostro mientras las implicaciones de las palabras de Victoria se asimilaban. La voz de Richard cortó el caos con precisión quirúrgica. Victoria, has cruzado todos los límites esta noche. Maya ha demostrado más carácter en estos últimos minutos de lo que tú has mostrado en meses. Se volvió hacia Maya, sus ojos llenos de genuino remordimiento. Te ofrezco una beca completa para que termines tu carrera de negocios y un puesto en mi empresa cuando te gradúes. Mereces oportunidades que coincidan con tu potencial. Las manos de Maya temblaron mientras se aferraba más fuerte a la chaqueta. A través de sus lágrimas, logró susurrar, gracias por ver mi valía cuando otros no pudieron. Emma se soltó del lado de su padre y corrió hacia Maya, envolviéndola con sus pequeños brazos alrededor de su cintura. Por favor, no nos dejes, Maya. Te necesitamos aquí. Victoria se quedó sola en el desastre que ella misma había creado, viendo cómo su familia elegía la bondad sobre la crueldad, la dignidad sobre el estatus. El uniforme desgarrado se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande que un solo momento de rabia. Había revelado la verdadera medida de todos en esa habitación.
6 meses después, Maya caminó por el escenario de graduación con su toga y birrete, con la familia Harrison animándola desde el público. Victoria había buscado asesoramiento y lentamente comenzó a reconstruir los puentes que había quemado. Emma todavía recibía ayuda con su tarea cada tarde y Richard había ganado no solo una empleada valiosa, sino un recordatorio de que el respeto no cuesta nada pero lo significa todo. A veces, las mayores transformaciones provienen de los lugares más inesperados. La tranquila fuerza de Maya había cambiado a todo un hogar, demostrando que la dignidad no puede ser arrebatada, por mucho que alguien lo intente. La verdadera riqueza en la casa Harrison nunca habían sido los candelabros de cristal o las alfombras persas. Se había encontrado en el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando el costo parece demasiado alto. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha emocionado, sorprendido o hecho soñar, déjanos un like para que sepamos que te encantó. Corazón brillante, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Libro abierto Destellos, tu apoyo hace que sigamos creando historias que toquen el corazón.